Chiquillos, bueno, primero que todo, hoy les quiero hacer una pregunta que me respondan desde lo más sincero de su corazón y de sus cerebros. Es que yo la semana pasada les había dejado una actividad de la página 56 y 57 del libro de historia, que se refieren a los documentos de esas dos páginas. ¿Alguien la hizo? No, profe, yo no estuve en esa clase. Ya. ¿Quién escribió en el chat? Que no veo. A ver, ¿qué pusieron en el chat? Por lo menos acá no veo nada en el chat. No, la Anto dijo, no, yo no la, No. no, la Noemí dijo que no, la Anto dijo que no. Ya. Bueno, ¿qué les puedo decir? Hagan las cosas. Yo sé que algunos no estuvieron en esa clase y por lo tanto, obvio, no podían acceder a esa información, pero Perdón, vayan profesor. haciéndola, chiquillos. Yo no, La dime. fotografía se subió al grupo de WhatsApp de apoderados y de estudiantes, así que no hay excusa. Ajá. Sí, y miren, nosotros, o yo por lo menos, cuando les doy actividades, o son referentes a la clase o son referentes al libro, incluso para facilitarle un poco más que no estén metiéndose a Word, que imprimiendo alguna guía, que cualquier otra cosa. Entonces, hagan eso, lean. La comprensión lectora es muy importante, no son textos largos, tampoco es algo que les va a tomar mucho tiempo. Y yo o la profesora Alejandra no sacamos nada con desarrollarles la actividad aquí y ustedes van a copiar la actividad y tampoco van a poder pensar y hacer la actividad por su cuenta. Entonces, eh, para que ojalá dentro de las próximas clases, cuando yo les dé una actividad, ustedes mismos sean los que vayan comentando las respuestas para que así la retroalimentación sea mucho mejor. Pero no saco nada yo con darle tarea, que no la hagan, y tampoco saco nada con decirle la respuesta aquí al inicio de la clase. Así que eso chiquillos, tienen que hacerlo. Los que estuvieron la clase pasada, ¿alguien se acuerda lo que vimos? ¿Qué hablamos la clase pasada? Pista, ahí una foto como pista. ¿De qué hablamos la clase pasada? ¿Alguien se acuerda de los que estuvieron? ¿De los dos o tres que estuvieron? Sobre lo que buscaban cuando estaba en la guerra ahí entre los españoles con ¿cómo se llama esto el otro? Los mayas, parece, Sí, los aztecas. los aztecas, Ajá, muy bien, eso estuvimos hablando, sí. y sobre qué iban a buscar, qué eran los recursos y las riquezas que tenían sobre Sí, el oro. muy bien, Benja. Y hablamos sobre las motivaciones que tuvieron los españoles. Hablamos, De la recuerden que, traición, ¿cómo? de la traición. De la traición también, de que hubieron grupos indígenas que se aliaron con los españoles. Vimos primero, recuerden cómo cayó el Imperio Azteca, cómo cae el Imperio Azteca de la mano de Hernán Cortés. Hablamos de Moctezuma, que en un principio no sabía si eran dioses, si eran hombres, no sabía si eran amigos, si eran enemigos. Después vimos cómo cae el Imperio Inca de la mano de Francisco Pizarro, y ahí que tuvieron la mala suerte los incas de que justo cuando llega Francisco Pizarro, ellos estaban en una guerra entre los dos sucesores del trono, que eran el Huáscar y Atahualpa. Ya, eso ¿Acá estuvimos qué? viendo. ¿Ah? ¿Acá qué? Atahualpa se llamaba. Atahualpa. Atahualpa y Huáscar. Huáscar es un nombre que a lo mejor les suena a ustedes porque es el nombre de uno de los barcos que lucharon en contra de Chile en la guerra del Pacífico y que Chile tomó como victorioso, que Chile derrotó a ese barco. Entonces, por eso Huáscar, a lo mejor ese nombre les suena un poco más. Y ese barco se llamaba así en honor a uno de los emperadores del Imperio Inca. ¿Ya? Así que eso para que vayan relacionando también las cosas. Y Atahualpa es el nombre del Estadio Nacional de Ecuador, el Atahualpa de Quito. Profe, Para que acá en el también, libro sale que Atahualpa le prestaba más estrategia de los servicios al derrotar y matar a Huáscar. claro, que se supone que Atahualpa o Francisco Pizarro iba a ayudar a Atahualpa y iba a matar a su hermano, pero lo que hizo Francisco Pizarro al final fue tomar prisionero a Atahualpa y no lo ayudó a que él fuera el heredero al trono. Pero ahí por ahí hay todo
fue como un reality en la época, y como que no sabían qué hacer, los españoles por un lado, la lucha entre ellos mismos, porque el ejército inca, si hubiera estado unido, era gigante y hubiera sido casi invencible por los españoles, pero como estaban divididos, tuvieron la mala suerte, cayó el imperio inca. Para la clase de hoy, chiquillos, el tema va a ser el descubrimiento y conquista de Chile, ¿ya? Vamos a hablar sobre cómo llegan los primeros españoles a este territorio. Entonces, el objetivo va a ser comprender el proceso de descubrimiento y conquista de Chile. Ese va a ser el objetivo de esta clase. Entonces, cuando nosotros decimos descubrimiento y conquista de Chile, nos referimos al descubrimiento, al periodo de la historia en que Diego de Almagro, y este nombre no se les tiene que olvidar, Diego de Almagro inicia la primera expedición hacia Chile, ¿ya? Y él descubre nuestro actual territorio para los españoles. O sea, no es que Chile no existiera, Chile ya existía, pero los españoles no lo conocían. Y ahí vamos a ver, Diego de Almagro viene a Chile en 1536. Él es el primer español, bueno, el primer español al menos que haya en registro. No podríamos decir a ciencia cierta si antes no había llegado algún otro español, pero el primer español del que hay registro es Diego de Almagro. Y cuando hablamos de conquista, hablamos de otro personaje importante, hablamos de Pedro de Valdivia. ¿Y cuál es la diferencia entre descubrimiento? Es como ir, conocer, reconocer un territorio, pero conquista es apropiarse de ese territorio a través de la lucha armada o a través de la fundación de ciudades. Y la conquista la lleva a cabo Pedro de Valdivia, un personaje bien famoso, de hecho hay un preuniversitario que se llama así, de Diego de Almagro también hay calles, hay monumentos, etcétera, etcétera. Y ese Pedro de Valdivia llega a Chile y funda la primera ciudad en 1541. Es decir, Diego fue a ver y Pedro fue a atacar. Exactamente, muy buena aclaración, estimado. Ahí está entrando la Yanaya. Así que eso es muy importante. Vamos a hablar entonces primero del descubrimiento y de la expedición de Diego de Almagro. Ahí hay una fotografía de Diego de Almagro, que era un personaje igual importante. Diego de Almagro, de hecho, era amigo de Pizarro, estuvo en la conquista del Imperio Inca, pero Diego de Almagro tenía un papel secundario. Era una especie, no era un noble, no podemos decir que él tenía mucho dinero, pero tampoco era pobre, se puede ver en sus vestiduras, ya que tenía armadura, una espada, bien peinadito, no era tan agraciado la verdad, pero bien peinadito. Él no quedó conforme con su rol en la conquista del Imperio Inca, porque todos reconocían a Francisco Pizarro y no muchos reconocían a Diego de Almagro. ¿Qué pasó? Que Diego de Almagro habló con algunos indígenas y los indígenas le contaron que hacia el sur había un territorio que tenía grandes riquezas. Y varios indígenas le comenzaron a contar lo mismo a Diego de Almagro. Le decían, usted si quisiera ganar más fama y más dinero, debería irse al sur. Hacia el sur hay un territorio que se llama Chile, y ese territorio está lleno de riquezas, lleno de oro. Cosa que no era muy cierta. Algunos historiadores afirman que lo que hicieron los indígenas fue contarle esto para que librarse de Diego de Almagro y de algunos soldados españoles, para que se fueran de Perú o del Imperio Inca. Pero Diego de Almagro les creyó, obviamente que les creyó a los indígenas porque muchos le dijeron lo mismo. ¿Qué hizo entonces Diego de Almagro? Se motivó, juntó a unos 400 españoles y más de 10.000 indios. 10.000 indios que iban como ayudantes de él para llegar al territorio de Chile y quedarse con las riquezas y el oro de ahí. Eso fue la expedición inicial. 400 españoles, 10.000 indios y dos miembros de la nobleza incaica, como para legitimar que él iba con parte del antiguo imperio inca, por si es que las poblaciones se le sublevaran, él decir que ahí iba parte de la nobleza incaica. ¿Y cómo supo Pedro de Valdivia
para ir a conquistar? Porque Pedro de Valdivia escuchó que Diego de Almagro había ido. Y a pesar de que había noticias de que no había nada, Pedro de Valdivia tenía una corazonada de que podía encontrar oro y riquezas y buenas tierras. Ah, ya. Y ahí les voy a comentar qué fue lo que pasó. Cuando parte el tío Diego de Almagro, parte del Cusco, y si se fijan, ahí está el mapa, lo que está con azul, la flecha que está con azul, es la ruta que hace Diego de Almagro. La que está con rojo es la ruta que hace Pedro de Valdivia. Si se fijan, las rutas son totalmente distintas, al menos por la zona donde parten y gran parte del camino. Porque uno solo quería mirar y el otro quería atacar todo. Claro, pero el problema de, por ejemplo, de Diego de Almagro es que como nadie había venido, él fue como el primero en atravesar y pagó como el noviciado de ser el primero y no tenía idea del clima. Por ejemplo, tuvo que atravesar por el altiplano boliviano, él pasó por las montañas, por sobre las montañas, luego tuvo que pasar por el desierto. Entonces, imagínense lo que significa para eso, con 10.000 hombres y con 10.000 indígenas y con 400 soldados españoles. Se Es cree, decir, no iban a llegar todos. No iban a exacto, llegar ellos llegaron hasta la zona central, llegaron de hecho un poco más allá de Quillota, llegaron bordeando Santiago, perdió más de la mitad de los hombres con los que venía. ¿Por qué? Porque pasa por las cordilleras, tuve que atravesar el altiplano, después atravesó el desierto. Imagínense lo que significa atravesar el desierto. Y allí también hay algunos testimonios de indígenas que dicen que ellos cuando vieron a lo lejos que venía Diego de Almagro, uno, se escondieron y dos, escondieron toda la comida que ellos tenían. Por lo tanto, Diego de Almagro, cuando atravesó en el desierto, no logró encontrar comida, no logró encontrar las fuentes de agua que también las habían escondido los indígenas del lugar. Entonces, él, Diego de Almagro, conoció Chile y llegó a Copiapó con solo 240 soldados de los cerca de 500 con los que había salido del Cusco. O sea, murieron más de la mitad de los españoles y también murió más de la mitad de los indígenas, de los 10.000 indígenas que venían con él. Porque primero, no encontró riqueza, no encontró comida, no encontró buenas tierras. Se dio cuenta de que los indígenas del lugar tampoco lo iban a ayudar, que se estaban escondiendo y que le estaban escondiendo la comida. Entonces fracasó. Diego de Almagro fracasa. Él no logra su cometido, no logra hacerse famoso, no logra hacerse millonario. Por eso a su expedición se le denomina como descubrimiento y no como conquista. ¿Ya? Y era lo que hablaba delante el Benjamín, que él solo logró mirar, reconocer un territorio y trazó una ruta desde el Cusco hasta Chile que nadie nunca más hizo, porque obviamente cruzar la cordillera de los Andes y después cruzar el desierto era muy difícil. Nadie más lo hizo. También algunos pueblos se resistieron, llegó hasta las cercanías de Santiago porque habían algunos pueblos mapuches que vivían ahí que lucharon en contra de estos hombres que venían hacia este territorio. Así que se tuvo que regresar por el desierto y no regresó nunca más a Chile. Triste, ahí como aparece la carita de abajo, muy triste. Diego de Almagro no logró su cometido, no se hizo famoso y pasó. Igual, bueno, por los chilenos es reconocido. Nosotros sabemos que el primer español que llega a Chile es Diego de Almagro, pero en el mundo no es que la gente hable de Diego de Almagro, que diga que fue un gran conquistador. La verdad es que no. Entonces Pedro de Valdivia recorrió mucho más que Diego de Almagro. Pedro de Valdivia llegó hasta el sur de Chile. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Quién era Pedro de Valdivia? Pedro de Valdivia era un caballero español de origen hidalgo que había tenido un gran pasado militar. Él era un militar famoso. Fue un gran general en Perú en estos conflictos que había tenido Francisco Pizarro con Diego de Almagro, que uno quería ser más famoso que el otro. A él le importaban las riquezas, pero para él era mucho más fundamental, como él era un gran militar, era mucho más fundamental el honor y la gloria.
Entonces, ¿qué quería Pedro de Valdivia? Él quería ser reconocido en la historia y ser recordado como un gran conquistador, a diferencia de Diego de Almagro. ¿Ya? Él era un hombre que sabía leer, que sabía escribir y además era un buen militar. Entonces, era un tipo que la gente lo seguía. Los españoles, al menos, cuando Pedro de Valdivia hablaba, hacía estrategias de guerra, y además tenía algo a favor, que él era capaz de escribir cartas y se las mandaba al rey. Entonces, Pedro de Valdivia era un tipo bien ilustrado para la época. Fue muy difícil para Pedro de Valdivia al principio. ¿Por qué? Porque nadie quería venir a Chile. Esto fue 5 años después de que vino Diego de Almagro, y nadie quería venir a Chile porque todos habían escuchado la historia de que en Chile no había nada, de que era desierto, de que no había ni comida ni agua, que tampoco había oro, de que vivía gente en Chile, pero era gente que no tenía una organización como la del Imperio Inca y tampoco tenían grandes riquezas. Entonces, nadie inicialmente quiso apoyar a el tío Pedro de Valdivia, nadie quería venir con él. Pero aún así logró organizar un pequeño ejército. ¿Ya? Llegaron a ser 150 españoles, poco, mucho menos, un cuarto de los españoles que traía Diego de Almagro. También venían 500 yanaconas con él. ¿Qué eran los yanaconas? Son indios que estaban al servicio de los españoles. O sea, él venía, imagínense, el otro venía con 10.000 indios amigos, este venía con 500, o sea, ni siquiera el 10%. También se le sumó algunos otros españoles y partieron del Cusco en enero de 1540 y atravesaron el desierto de Atacama, pero no pasaron por la cordillera, se dieron una vuelta mucho más larga. Este viaje estuvo lleno de dificultades, porque también había falta de agua, los indígenas intentaron asesinarlo más de una vez, los indígenas que traía él se le rebelaron, pero finalmente en 1540 Pedro de Valdivia logra llegar al Valle de la Concagua, que es la zona donde actualmente está ubicado San Felipe, los Andes. Ese es el Valle de la Concagua, y avanzó hacia el sur y llegó hasta el río Mapocho, y el 12 de febrero de 1541 Pedro de Valdivia se para en una de las cumbres de los cerros de Santiago y funda esa ciudad. En el año 1541, Pedro de Valdivia funda la ciudad de Santiago, cuyo nombre completo es Santiago del Nuevo Extremo, en honor a un apóstol a quien Pedro de Valdivia, siendo un gran católico, era muy creyente. Oh, chiquillos, se me olvidó contarle algo recién. Voy a retroceder. Se me olvidó contarle algo de Diego de Almagro. Se me olvidó contarles que Diego de Almagro venía por tierra y por mar venía otra expedición. Por mar venía una expedición al mismo tiempo, en 1536. Y esa expedición, adivinen en qué puerto recae, en qué puerto ellos se abastecieron de alimentos. ¿A dónde habrá llegado esa otra expedición? A ver si alguien sabe. Llegó a un puerto que nosotros conocemos muy bien. Profe, Dígame. en Valparaíso, ¿no? No, más cerca todavía. Más cerca de Valparaíso. Adivinen dónde habrán llegado los primeros españoles a Chile. Por mar. En mi mente dice que aquí, pero aquí ni loco. Aquí, a Quintero. Aquí a Quintero. Y adivinen cómo se llamaba el primer español. ¿Alguien sabe cómo se llamaba el español que llegó Alonso aquí? de Quintero. Alonso de Quintero, hija. Muy bien, Millaray. Muy bien. Alonso de Quintero venía por mar, mientras Diego de Almagro venía por tierra. Ellos habían quedado de juntarse cercanos al Valle de Quillota, un poco más allá, y
Alonso de Quintero encontró que este era el puerto más cercano, pero él pescó el mapa, abrió el mapa y se dio cuenta que este lugar no tenía ningún nombre. Entonces llega Alonso de Quintero a esta zona en 1536, se abastece con comida, con pescados, con frutas, con verduras, y espera alrededor de 3 semanas a Diego de Almagro a que llegue acá, y nunca llegó. ¿Y qué hace Alonso de Quintero? En una de esas voladas de estar aburrido, se le ocurre bautizar a este lugar como Quintero. Y desde 1536 en adelante, este lugar se llama Quintero. Y no es que antes no tuviera nombre, acuérdense, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Yo les dije cómo se llamaba Quintero, ¿no? ¿Alguien sabe cómo se llamaba Quintero antes? ¿El Valle de Narau? Muy bien, Valle del Narau. Los indígenas le llamaban Valle del Narau, pero ese nombre Valle del Narau no estaba registrado en el mapa, en un mapa que traía Alonso de Quintero. Por lo tanto, dijo, yo le voy a poner Quintero en honor a mí mismo. Menos mal que no nos llamamos Alonso, si no sería... Prefiero que nos llamemos Quintero a que nos hubiéramos llamado Alonso. Así que desde ahí es la historia del nombre y también se relaciona con Diego de Almagro y con estas primeras expediciones. Eso sobre Quintero, que es un dato para que ustedes manejen y conozcan, de que Quintero también es uno de los puertos, no se funda como ciudad, sino que se funda como un puerto, es uno de los puertos más antiguos, y si no, el puerto más antiguo de Chile, porque aquí también llegaron estos primeros españoles. Ahora volvemos con el tío Pedro de Valdivia, después de ese paréntesis. Entonces, en 1541, 6 años después de que Alonso de Quintero y Pedro y Diego de Almagro habían llegado a Chile, funda la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo en 1541. Muy, muy importante. Fíjense en el bigote y en la barbita. Un gran detalle del tío Pedro de Valdivia. Ahí está, esa es la foto, o sea, una pintura muy famosa sobre la fundación de Santiago. Ahí se ve como él está señalando desde un monte, se ve también cómo corre el río Mapocho, a su espalda se ve la cordillera de los Andes, y él se ve cómo está señalando el nombre y el lugar donde iba a estar emplazada la primera ciudad de Chile, que es Santiago del Nuevo Extremo. Fue fundada en el Cerro Huelén, que después Valdivia lo rebautizó como Cerro Santa Lucía. ¿A quién se le está filtrando la música? Silencien el micrófono y apaguen esa música para que se concentren. Entonces, desde el Cerro Santa Lucía, el tío Pedro de Valdivia funda Santiago. Y esta es la imagen, una de las imágenes más reconocidas, que es una recreación de lo que pasó en la época. Ahí se ven los españoles con casco, abajo se ve un indígena sentado, ¿ya? Muy, muy sugerente también la fotografía. ¿Cómo fue el sistema de trabajo que impusieron estos españoles? Se denominaba encomienda. Y este es un nombre que lo vamos a trabajar después, pero vamos a definirlo ya desde ahora. El sistema de trabajo que tuvieron los españoles con los indígenas se llamaba encomienda. ¿Qué era la encomienda? Los indígenas tenían y eran dueños, o sea, ellos eran siervos de alguna forma de un español, y este español les daba ciertas labores. Cada conquistador o cada hombre español recibía un cierto número de indígenas para que trabajaran en sus tierras, o que trabajaran en la mina de la cual era dueño, en los lavaderos de oro, por la cual este español se llamaba encomendero. O sea, supongamos que el Benja es un español que vino a conquistar Chile. Cuando él llega, va a hablar con Pedro de Valdivia, y Pedro de Valdivia le dice, bueno, tú vas a tener, no sé, vas a estar a cargo de la estancia de Quillota, de un gran fundo de muchas hectáreas, y para eso yo te voy a entregar a ti 100 indígenas, que ellos van a ser los que van a trabajar en tu tierra. Es decir, cada español noble tenía cierta cantidad de esclavos. Sí, en teoría, y solo en teoría, no eran esclavos. O sea, ellos no les denominaban esclavos. ¿Por qué? Porque los españoles
decían, ellos van a trabajar para mí y yo a cambio los voy a proteger y además los voy a convertir a la religión. Entonces, Es en decir, teoría, tenían derecho a decir no. claro, en teoría no eran esclavos, pero sí lo eran. O sea, sí lo eran. O sea, lo tomaban como aliado. No, estoy- Sí. Lo tomaban como aliado, solo, pero en términos como de las leyes, porque se suponía que los españoles tenían que respetar las leyes y que les tenían que enseñar la religión católica y tenía que tratarlos como cristianos, pero en la práctica muchos españoles no lo hicieron. En la práctica muchos españoles, como dice el Benja, los trataron como esclavos, violaban a las mujeres, de ahí que la gran parte de nuestra población tiene rasgos mestizos. No tenemos una piel tan morena o tan oscura como algunos indígenas, y tampoco tenemos una piel tan clara como los españoles. Por eso es que nosotros somos mestizos, porque muchos de nuestros antepasados probablemente hayan nacido de estas relaciones en donde los españoles se aprovechaban de las mujeres indígenas. Y ustedes dirán, ¿y por qué se aprovechaban? Porque a Chile, entre 1536 y 1570, casi ni llegaron mujeres, habrán llegado unas 20 mujeres para 1000 o 2000 españoles, y un español no iba a casarse con una indígena, o sea, no iba a hacerlo. Por lo tanto, se aprovechaban de ellas, se aprovechaban de las mujeres indígenas en este tiempo. Y muchos españoles ni siquiera le hablaron alguna vez sobre la religión cristiana. Tampoco vamos a meter a todo al saco. Tienen que haber habido algunos españoles que sí lo hicieron y que sí trataron de buena manera a los indígenas, pero la gran mayoría los trató como esclavos, como decía el Benja. Así que esa es la encomienda. Una encomienda es cuando a un español se le pasa cierto número de indígenas para que ellos le trabajen, y a cambio él les va a entregar cultura, protección y religión. Pero eso no pasó. No crean, chiquillos, no crean. Alguien está hablando en el chat, parece, a ver. No, la Cristel está tratando de entrar. Ya. No crean que esta empresa de conquista fue como todo en paz, que los indígenas no se resistieron. En 1541 se vivió uno de los episodios más violentos. Recuerden que en 1541, pero yo les dije que en febrero se funda Santiago, en febrero de 1541. Pero en septiembre, el 11 de septiembre de 1541, los indígenas, de la mano de un gran cacique, Michimalonco, asaltan Santiago y lo incendian casi por completo. Mataron a un montón de españoles, incendiaron sus casas, sobrevivieron algunos españoles, pero Michimalonco, que era el cacique que estaba a cargo de los indígenas, principalmente picunches, que son una variante del pueblo mapuche, destruyó casi todo Santiago. Y este es uno de los acontecimientos históricos, porque si Michimalonco no hubiera detenido ese ataque, Michimalonco lo detiene porque se le ocurre a Inés de Suárez, que era la compañera que tenía Pedro de Valdivia, se le ocurre cortarle la cabeza a varios indígenas que eran importantes y que ella tenía prisioneros, y lanza sus cabezas hacia afuera y las muestra. Entonces esto para los indígenas fue el terror, les causó mucho espanto, y gracias a esa acción dejaron de atacar Santiago, pero mataron a gran parte de la población y dejaron la ciudad destruida. Y quizás si es que Inés de Suárez, que era la compañera de vida de Pedro de Valdivia, no hubiera tomado la decisión de ese acto simbólico, probablemente Michimalonco hubiera acabado con todo el ejército español y a lo mejor nunca hubiéramos sido conquistados por los españoles. Entonces, a veces actos pequeños logran cambiar la historia. Entonces, ustedes tienen que ser conscientes también, chiquillos, de que los pueblos indígenas no se entregaron así como así y dijeron a los españoles: oigan, qué bonitos que son ustedes, tienen barba, nosotros vamos a entregarle toda nuestra riqueza y todas nuestras tierras, no se preocupen. La verdad es que no. Sobre todo los pueblos de más al sur
desde Santiago hacia el sur, siempre trataron de resistir la apropiación de los españoles. De hecho, la guerra de Arauco dura mucho tiempo y ahí hay varias batallas. Se dice que la guerra de Arauco duró 300 años y no es que hayan estado 300 años seguidos peleando, o sea, obviamente que no. Había momentos en que se producían batallas, había momentos en que no luchaban, entonces el pueblo araucano también tuvo mucha templanza para poder resistir 300 años de ataques. Fue tanto el tiempo que los españoles después deciden hacer tratados y entregarle todas las tierras que están desde Concepción hacia el sur a los mapuches y no meterse en ese territorio. Eso es lo que hacen los españoles. ¿Por qué? Porque a los mapuches se resistían a la encomienda. Fueron muy pocos mapuches los que fueron entregados a un señor español para que ellos trabajaran en el territorio de los españoles. Casi ni hubieron mapuches dentro de una encomienda. Eran otro tipo de indígenas, que también habían harto en Chile. Aparecen figuras importantes y hablamos de Michimalonco, aparece Lautaro, que significa halcón o ave veloz en mapudungún. Él fue un destacado líder mapuche. ¿Y por qué era tan destacado Lautaro y por qué es tan recordado? Porque él fue capturado cuando niño y él vivió y trabajó con los españoles. Y Lautaro se dice y se cree que fue el primer mapuche que logró dominar el caballo. Recuerden que el caballo era un animal que venía desde Europa y que los mapuches no lo conocían. Y Lautaro, como trabajó desde los 11 años con los españoles, logró dominar, y por eso ahí se ve que su imagen y sus representaciones siempre son con un caballo, porque él fue el primer mapuche que se convirtió en un domador de caballos experto. Es muy importante. Y Lautaro, paradójicamente, es quien mata a Pedro de Valdivia en una de las victorias más importantes de la guerra de Arauco, que es la batalla de Tucapel. Ya, eso es muy importante. Benjamín, cierra tu micrófono, porfa. Gracias. Así que ahí también es importante y que vamos conociendo también a muchos de estos indígenas que fueron importantes. Lautaro entonces logra matar a Pedro de Valdivia, creyendo que a lo mejor con la muerte de Pedro de Valdivia la conquista de Chile se iba a acabar, pero después de Pedro de Valdivia se sucedieron muchos gobernadores, muchos generales del ejército que vinieron a Chile a luchar. En 1598, y esta es la última batalla de la que vamos a hablar hoy día, se da la batalla de Curalaba, donde otro gobernador que se llamaba Martín García Óñez de Loyola fue decapitado. Fue muerto en Curalaba, que es un lugar hacia el sur de Chile. Lo mataron los indígenas, lo degollaron, y desde ahí los españoles retrocedieron hasta el Biobío, es decir, hasta las cercanías de Concepción. Tuvieron que abandonar todas las ciudades que ellos habían intentado fundar más hacia el sur. ¿Por qué? Porque en esta batalla de Curalaba los indígenas y los mapuches se unieron de tal forma que lograron que los españoles se retiraran del territorio que tenían hacia el sur. Probablemente la batalla de Curalaba, y los españoles la bautizaron como el desastre de Curalaba, haya sido también, junto con la batalla de Tucapel, una de las victorias más importantes del pueblo mapuche. Y esta batalla pone fin al periodo que denominamos conquista. ¿Por qué? Porque Curalaba significaba la frontera que iban a tener los españoles durante 300 años, que iba a ser el Biobío. Ellos no se iban a meter a la Araucanía y no se metieron tampoco a lugares más hacia el sur, excepto en Chiloé. A Chiloé, como era una isla, sí llegaron, pero a los territorios terrestres los españoles decidieron no adentrarse nunca más en territorio mapuche. Entonces ahí se pone fin a la conquista en 1598 y comienza un periodo que se conoce como la época colonial.
¿Cuál es la época colonial? Es la época en donde gran parte de Chile está bajo el dominio de los españoles. Y eso, hasta aquí vamos a quedar hoy día porque después meternos en la época colonial sería mucho. ¿Alguien tiene alguna duda sobre la clase de hoy? ¿Les quedó claro? ¿No les quedó claro? ¿Qué cosas les gustaría comentar? ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Hijos míos, os oigo. Es que, profe, no sé qué decir después de que la española le cortó las cabezas a los indígenas, ya no. Estaba muy entretenida su clase. Ya, muchas Muy gracias, entretenida, Benjamín. profe, muy entretenida. Entretenida. Soy entretenido, soy como un payasito entonces. ¿No? ¿Tampoco? Chiquillos. Ya digamos que sí. Oh, Ya, gracias. Gracias, Benjamín. Chiquillos, para esto, para toda esta materia, yo les voy a mandar, ustedes tienen acceso a YouTube, ¿cierto? Les voy a mandar a que vean una recreación histórica que se hizo hace un tiempo atrás en el TVN que se llamaba Algo Habrán Hecho. ya me la vi. ¿Ya se la vio? Les voy a mandar de nuevo el capítulo 1 para que usted, sobre todo usted, Millaray, la próxima clase me va a tener que comentar qué le pareció la corta de cabezas que hace Inés de Suárez de los indígenas, porque ahí en la película, o sea, en ese capítulo, sale explícito. Yo sé que eso a usted le llamó la atención. Entonces usted la próxima clase me va a tener que comentar qué le pareció y cómo fue esa estrategia, qué impacto causó en los indígenas, ¿ya? ¿Le parece? ¿Le parece eso? Solo eso va a tener que comentarme usted, Bueno, ¿ya? Espero que venga así, pues no me vaya a inventar ahí que se enfermó, que le dolió la es que guatita. sí, pues me va a enfermar el próximo jueves, profe. No, pobre de usted Sí. que no aparezca. Ya, así que, chiquillos, la tarea para la próxima clase no va a ser leer ni ninguna cosa, sino que vean ese documental que dura como 40 minutos, y es súper entretenido porque lo recrean históricamente, o sea, es como que si lo estuvieran viviendo, no es que alguien le esté contando la historia, sino que es como que ustedes estuvieran en la época y estuvieran mirando lo que está pasando. Así que eso es lo que les voy a mandar y esa va a ser la tarea. La tarea va a ser que ustedes me comenten ese documental. Lo comentemos al inicio de la clase, tampoco es que me hagan un resumen, así que me lean un discurso del documental, no. Lo que tienen que hacer es que lo comentemos nomás, qué les pareció, qué les llamó la atención, porque ese material audiovisual también es importante para reforzar la materia. ¿Les parece eso, pequeños? ¿Sí? ¿Trato hecho? ¿Hay un compromiso? Sí, profe. Ya, espero que todos lo vean para la próxima clase. Yo les voy a mandar el link con la profesora Alejandra. ¿Alguien, algo más que decir? ¿Qué más le gustó, qué no le gustó? Para ya ir cerrando, ¿No? ¿no? Profesora Alejandra, ¿algo que decir? No, perfecta la clase del día de hoy, además que es súper cercana también a la historia de nuestra comuna de Quintero, Ajá. así que van varios aprendizajes hoy, así que muchas gracias, profesor. Ya. Muchas gracias a usted, muchas gracias a los chiquillos. Y la reflexión es esa, chiquillos. La reflexión es, llegan los españoles y que a veces pequeños acontecimientos podrían haber cambiado la historia. Si no hubieran llegado los españoles, tal vez ni siquiera nos llamaríamos Quintero, tal vez todavía seríamos el Valle del Narau. Si la Inés de Suárez no hubiera cortado las cabezas, quizás ni siquiera hablaríamos en español, tal vez ahora estaríamos hablando en mapudungún o en algún otro idioma, en Kunza, en quechua, no sabemos en qué idioma estaríamos hablando. Entonces, pequeños acontecimientos son capaces de cambiar el curso de la historia. Esa es la reflexión del día de hoy y espero que con eso se vayan pensando hoy día a sus hogares. Bueno, ya están en sus hogares, pero lo piensen durante el día. ¿Ya? Así que eso, chiquillos, que estén muy bien, cuídense, pórtense bien, cómanse toda la comida, no anden por ahí dando la hora en la calle y nos vemos el próximo jueves. ¿Ya? Que estén bien. Chao, Benja. Chao, Millaray. Chao, Chao. Seba. Chao, 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 profe. Que esté bien. chao, Bien. chao, John profe. Pro Player.
Chao, chicos. Chao, Amira. Chao, profesor. Chao, chao.